Bienvenidos. Este es el segundo estudio en la serie Amar a Dios con todo tu corazón, que forma parte de la serie más grande Amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y vimos la vez pasada en el estudio anterior que Jesús nos está invitando a amar a Dios como nuestro Padre perfecto. Pero llegar a amar a Dios con corazón, alma, mente y fuerzas es como un viaje que nos transforma en el camino, desde dentro para afuera. Y vimos también la vez pasada que Jesús nos ha dejado un esquema breve, como un mapa, que nos ayuda a entender de qué consiste ese viaje de transformación en términos de la parábola del Hijo Perdido. Y a través de la experiencia del Hijo Perdido, vimos qué es lo que nos aleja de Dios, el egoísmo, y cómo nos acercamos a Dios por aprender a amar incondicionalmente. Ahora, si esta invitación toca algo profundo en nuestro ser y despierta nuestra curiosidad, entonces antes de empezar el viaje, tenemos que revisar nuestra fe. Porque, ¿cómo podemos imaginar tener una relación con Dios tan cercana sin creer en Él o a tener dudas que exista? Mas el viaje de transformación va a tener muchos retos. Y para enfrentarnos con esos retos tenemos que aumentar nuestra fe. Entonces es buen momento para revisar nuestra fe, porque si usted piensa ahorita que tiene suficiente fe, le garantizo que más adelante va a tener que aumentarla y fortificarlo. Entonces por eso se llama este estudio hoy, primero, fortifique su fe. Entonces déjeme preguntarle, ¿por qué cree usted en Dios? Está bien que le pregunte esto, porque la fe no es un asunto privado, puesto que nuestra fe afecta cómo nosotros tratamos a la gente. La manera en que nos conducimos en el mundo se basa en nuestra fe. Y también el apóstol Pedro nos dice en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15, que debemos estar listos y preparados para dar una defensa, una razón por qué creemos. Dijo Pedro en la primera de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Más bien, honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Entonces, ¿cuáles son las razones por qué cree usted en Dios? Nos sorprende a veces cuánta gente nos dice que, bueno, yo creo que porque mis abuelos o mis padres me inculcaron la fe, pero la fe de sus abuelitos o de sus padres no va a poder apoyarlo durante el viaje de transformación, enfrentándose con tantos retos. Otros nos dicen que creen en Dios porque Dios les ha bendecido tanto. Pero, ¿qué pasaría si no recibieras tantas bendiciones de Dios? ¿O qué les diría a una persona que ha pasado por mucho sufrimiento y abandono en la vida y quizás piensa que Dios lo ha abandonado? ¿Cómo le va a explicar a él, a esa persona, cómo creer? Y quizás usted cree solamente porque siente que debe haber un Dios. Pero nuestra fe no puede dependerse de puros sentimientos, porque los sentimientos cambian. La evidencia, las razones por qué creemos en Dios, en su existencia, deben basarse en evidencia que es disponible para todos, para poder explicarles a otros por qué pueden creer con confianza en la existencia de Dios. El apóstol Pablo
nos ayuda a entender la importancia de formar razones cuando escribió a los cristianos en la ciudad de Roma, en la carta a los romanos, en capítulo 1, versículo 20. Pablo nos dice allí: porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, y de modo que nadie tiene excusa. Dice Pablo que las características invisibles de Dios son visibles, se perciben por cosas creadas. La verdad es que somos rodeados por cosas creadas que atestiguan de la existencia de un creador, de un diseñador. Déjenme explicar lo que significa esto, o déjenme ilustrarles cómo funciona. Por ejemplo, hace un tiempo que fui a una caminata con mi nieto más grande. Empezamos por la costa de California y entramos unos cañones en los cerros, caminando con las mochilas para poder pasar la noche en el bosque. Y llegamos por fin a un sitio por la ribera de un río, bajo de unos árboles muy altos, donde encontramos una mesa de picnic, allí mismo, dentro del bosque. Y al examinar la mesa, tuvimos que concluir que alguien estuvo allí antes de nosotros. ¿Por qué? Porque la mesa es una construcción bastante compleja. Consiste de 15, 16 pedazos de madera armadas por clavos y tornillos, y atestigua de que hubo una persona allí con conocimiento, con poder, con voluntad y con los materiales suficientes para construir una mesa. Incluso encima de la superficie de la mesa había algunos nombres tallados allí por otras personas que habían estado allí también. Entonces lo que vimos allí, el diseño de una cosa creada, atestiguaba de que alguien había estado allí. Formaba un mensaje que decía: yo estaba aquí. También, otra ilustración. He viajado muchas veces a Tabasco, México, donde hay muchas ruinas arqueológicas de la gente maya. Y se ve allí muchas piedras talladas de formas muy precisas que utilizaron para construir estructuras bastante complejas, como pirámides. Y esas pirámides atestiguan de la gente maya, que la gente maya estuvo ahí hace cientos de años. Y es una estructura, es una creación que no podía haberse creado por sí mismo. Con un mensaje. Estábamos aquí, las mayas decían, por esa estructura, por todas las ruinas que dejaron allí. También, imagine que usted pasa por el refrigerador en su cocina. No sé si hayan visto las letras plásticas que tienen una imagen, un imán en la parte posterior de la letra plástica, con que se pegan allí en la puerta del refrigerador para poder deletrear un mensaje. Y imagine que usted pasa por la puerta del refrigerador y dice allí, deletreado con esas letras plásticas: compra más tortillas. Tiene que concluir que alguien estuvo ahí. Es un mensaje, claro, que le comunica a usted por las letras colocadas allí que necesiten comprar más tortillas. Y sabe usted que alguien estuvo allí porque las letras no podían colocarse por sí solas.
Alguien tuvo que pasar y crear la imagen allí, la frase, la oración. Y claro, se fue a comprar tortillas como respuesta. Pablo está diciendo lo mismo sobre la creación, que en la creación hay un mensaje que dice, estaba aquí yo, estoy aquí y estaré aquí. La creación sí misma, la naturaleza en el mundo, expresa un mensaje que revela la existencia del Creador. Déjenme darles un ejemplo. A mí me encanta la biología, la química, la física, la astronomía, y les voy a dar un ejemplo de la biología. Porque dentro de cada célula de su cuerpo hay un mensaje. Hay una palabra que consiste de una secuencia de 3,000 millones de letras. ¿Cómo? Una palabra, una frase que consiste en 3,000 millones de letras allí en cada célula de su cuerpo. Cuando nosotros consumimos proteína en la forma de nueces o leche o carne, aun Coco Puffs, de cereal, tiene proteína. El estómago, el sistema digestivo, digiere la proteína y lo rompe en sus pedazos. Los pedazos, las partes de las proteínas se llaman aminoácidos. Y luego el cuerpo, el estómago, absorbe los aminoácidos. Y luego el cuerpo utiliza los aminoácidos para formar otras proteínas. Y el cuerpo humano ocupa como 50,000 diferentes clases de proteínas para formar pelo, músculos, para coagular la sangre, toda. En todo se usan proteínas distintas. Y las proteínas son hechas de cientos de aminoácidos. Y hay 21 aminoácidos que ocupan, 21 clases de aminoácidos que ocupan el cuerpo para formar tantas proteínas. Como dije, hay 50,000 proteínas formadas de 21 clases de aminoácidos en formas distintas. Y cada proteína consiste de cientos de aminoácidos que están colocados en una estructura bastante compleja. Piensen, por ejemplo, en una estructura hecha por los bloquecitos con que juegan los niños, que se llaman Legos. No sé si hayan visto Legos, pero son bloquecitos de diferentes colores que se usan para edificar estructuras, como camiones, casitas, edificios, hasta naves espaciales. Y quiero que piense usted de un montón de esos bloquecitos Legos y que el niño tiene que armar alguna estructura. ¿Cómo lo va a hacer? Ocupa instrucciones para hacerlo, ¿verdad? Instrucciones que le va a enseñar paso por paso a construir la estructura que quiere hacer. Imagínense que el niño tiene que construir 50,000 estructuras distintas con una variedad muy extensa de bloquecitos. ¿Cómo va a hacerlo? Es increíble, pero ocuparía instrucciones. Ahora, regresemos al asunto de las proteínas. Cuando usted come proteínas, el cuerpo digiere las proteínas y los rompe en sus pedazos, y luego el sistema del cuerpo vuelve a armar los aminoácidos en diferentes formas para producir diferentes proteínas, tanto 50,000. Pero ocupa instrucciones también para hacer esto.
Ocupa un código, un lenguaje y las instrucciones. Y las instrucciones se contienen en la ADN, en la célula. Y la ADN es como un código, es como una palabra con 3,000 millones de letras. La ADN se forma de 2 hilos o 2 hebras que son retorcidos juntos y miden como 6 pies de lo largo, y cada hilo, cada hebra está dividido en segmentos, 3,000 millones de segmentos. Y los segmentos son de 4 tipos. Y cada tipo lleva una letra para identificar el segmento. Son 4 letras: A, T, C y G. Y esas letras, los mismos segmentos, son repetidos en cierto orden muy preciso a lo largo de la hebra de ADN. Y el orden de los segmentos especifica cómo construir las proteínas. Y por ejemplo, 1000 segmentos forma un gen. Y los genes contienen las instrucciones. Entonces, allí, con esos segmentos que llevan las letras en cierto orden, encontramos un código, las letras, que forman un lenguaje que puede interpretar la célula y el aparato de la célula. Y el lenguaje comunica un mensaje, instrucciones, cómo construir las proteínas. Es increíble eso. Un código, lenguaje y mensaje. Y toda cosa que tiene vida contiene ADN. Incluso la bacteria más pequeña tiene a menos 160,000 segmentos. Mucho menos que el ser humano, pero mucho más que la frase en el refrigerador que dice compra más tortillas. ¿Cómo es posible que esas letras se formaron así, en un orden muy preciso? Es un mensaje que alguien tuvo que colocar. Porque las letras, los segmentos de la ADN no podían haberse colocado por sí solos. Entonces, la ADN es un código, un lenguaje, un mensaje. Y el mensaje más importante de la ADN es: yo estuve, estoy y estaré, dice el Creador. Ahora, lo que vemos hasta lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 20, vemos de la ADN que ese Creador es eterno porque existía antes que el lenguaje existía en la célula. Tiene poder como voluntad y capacidad para crear ese lenguaje. Y tiene una naturaleza distinta. No puede formar parte de la misma creación. Como el que creó la mesa de picnic allí en el bosque. No podía haber sido madera, ni un árbol, caminando. Tenía que ser algo distinto, de una naturaleza distinta, con voluntad y capacidad, que solo tiene un ser, que no tiene una cosa. Entonces, Dios también existe con una naturaleza distinta. Por eso Pablo dice que tiene una naturaleza divina. Es decir, que no es una naturaleza humana. Entonces, aún allí mismo en la célula existe evidencia de un creador. Evidencia que no se puede contradecir.
que dice, estoy aquí. Muy bien. Ahora nos asombra, un poco más tarde en Romanos capítulo 10, cuando dice Pablo algo distinto sobre el corazón y el papel que tiene el corazón en la fe. Hemos visto una sola razón de la creación que nos puede convencer que debe haber un creador. Porque un lenguaje, un código así no puede crearse a sí mismo. Entonces, al ver un argumento intelectual, una razón intelectual, luego Pablo nos dice algo distinto en Romanos capítulo 10. Cuando dice en Romanos capítulo 10, versículo 9, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Si crees en tu corazón, dice. Y luego dice, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca confiesa para ser salvo. Con el corazón se cree. Ahora, el corazón representa los deseos, las emociones, los valores que nos motivan a hacer alguna cosa. Entonces, ¿qué tiene que ver el corazón con la fe? No es decir que la fe es una emoción, es pura emoción. Lo que significa es que la fe tiene que ver con la emoción. Que la emoción puede motivar la fe. Déjenme explicarles por un ejemplo. Por ejemplo, la verdad es que las emociones pueden afectar cómo nosotros consideramos la evidencia. Por ejemplo, en un tribunal, cuando hay que escoger miembros de un jurado, los abogados tienen que hacerles preguntas a los miembros potenciales del jurado. Y las preguntas tienen la idea, la necesidad de ver si algunos de los miembros potenciales tienen algunas emociones o sentimientos que pueden afectar su capacidad para juzgar. Porque, por ejemplo, les preguntan a los que están allí si habían sido involucrados en algún crimen semejante al crimen de que está acusado la persona en el tribunal. Si han cometido un crimen semejante, o si han sido víctima de tal crimen. Porque siendo víctima o habiendo sido un criminal, los miembros potenciales del jurado pueden tener algún prejuicio, alguna emoción en contra o al favor. Entonces quieren escoger miembros para el jurado que pueden tomar una decisión sin ser afectados por las emociones. Porque las emociones pueden motivar su decisión al favor o en contra. Lo mismo pasa con la evidencia que apoya la existencia de Dios. Porque hay emociones que pueden motivarnos a considerar las razones y la evidencia. Por ejemplo, algunas personas tienen ansiedad o preguntas sobre el propósito de la vida o el significado de la vida. Otros tienen miedo de lo desconocido o se sienten impotentes o confundidos. Y esas emociones les ayudan a querer buscar razón para creer. Pero la razón para creer no es una emoción. Tiene que ser una evidencia que es disponible para todos. Otros tienen algunas emociones que los motivan a querer ignorar a Dios o ignorar y no considerar la evidencia. Por ejemplo, hay personas que han pasado por sufrimiento y abandono y piensan que si Dios existe, que a Él no le importan ellos. Otros tienen orgullo o se sienten culpables por alguna razón y quieren ignorar la existencia de Dios para no sentirse culpables, o se sienten orgullosos y no
piensan que tengan necesidad de Dios y por eso no consideran la evidencia con una mente clara. Pero cualquier que sea la emoción no puede determinar la existencia de Dios. Si tenemos sentimientos en contra a Dios, no es que Dios de repente va a desaparecerse a base de nuestras emociones. Sigue existiendo y tiene y nos ha dado evidencia de su existencia. Entonces, ¿por qué dice Pablo que viene la fe por el corazón? Porque primeramente, con el corazón, iniciamos la búsqueda para evidencia. El corazón, las emociones, los deseos, allí nacen para querer buscar evidencia para apoyar nuestra creencia que Dios existe. Entonces, vamos a regresar a eso más adelante en el estudio, en la serie. Pero a lo largo del viaje que vamos a hacer transformándonos, cuando nos enfrentamos con retos, vamos a tener que reevaluar nuestra fe y fortificar nuestra fe con más razones. Y les invito a que entienda las razones tan tremendas, tan potentes, para poder creer en la existencia de un Dios que quiere ser su Padre. Que Dios les bendiga.